Licenciado Fernández, bienvenido. Buenos días. Tiene usted 5 minutos de exposición libre. Si no puede concluir en 5 minutos, tiene 2 adicionales. Pasados esos 7 minutos, entonces pasamos a una ronda de preguntas, no menos de 15 minutos. El tiempo corre y puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Ante todo, quiero aprovechar la ocasión para presentar mi gratitud al Todopoderoso, porque Él es que permite que yo esté en este momento sentado en esta silla frente a ustedes. Y luego, agradecerles individualmente por haberme preseleccionado y haberme dado esta oportunidad. Quiero hacer mi presentación en 3 puntos básicos. El primero tiene que ver con mi preparación académica. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obtuve la licenciatura en Derecho. Tan pronto egreso de la universidad me doy cuenta que se hace necesario obtener una formación integral del derecho, porque siempre he tenido la convicción de que todas las ramas del derecho de alguna manera están interconectadas, porque hay un tronco matriz que las rige, y por eso ustedes pueden verificar en mi expediente que tengo varias acreditaciones académicas. Tengo especialidades en Derecho Procesal Penal, en Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, entre otras especialidades y cursos y diplomados que se pueden verificar en el dossier que tiene cada uno de ustedes. Pero con especial atención a la doble titulación en Derecho Constitucional y con el ojo puesto a uno de los títulos relativo a la mención concentración, jurisdicción constitucional. Básicamente, ahí está toda la trayectoria de formación académica. Actualmente soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Funjo como profesor tanto en la Escuela de Derecho como en la Escuela de Ciencias Políticas. Pertenezco también al cuerpo docente de la Escuela Nacional de la Judicatura. Quiero referirme en segundo lugar a mi experiencia como juzgador. Ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura mediante concurso de oposición y logro superar el programa de formación en esa escuela, y luego la Honorable Suprema Corte de Justicia me designa como juez de paz del Juzgado de Paz Ordinario del municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo. Coincide que empiezo a fungir como juez en un momento en que se dividía el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo, y eso implicaba un reto para el Poder Judicial en esos momentos, porque había que poner en funcionamiento todos los tribunales. Y como juez de paz tuve la experiencia bastante ardua de poder participar en las diferentes materias que conocían los tribunales, porque los jueces de paz son suplentes naturales de los jueces de primera instancia. Tuve contacto con todas las materias, pude fungir como juez civil, juez laboral, juez de niños y niñas, juez penal. Luego la Honorable Suprema Corte de Justicia me asciende como juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional. Una vez que transcurre el plazo de ley como juez titular de ese juzgado de paz, llego al Distrito Nacional, y esa era una experiencia bastante enriquecedora, porque se trataba de un tribunal que se acababa de implementar producto de la reforma procesal penal que tenía el país. Recuerden ustedes que el Código Procesal Penal cambió el paradigma del sistema procesal penal y trajo una ruptura del sistema inquisitorio y trae consigo un sistema adversarial moderado acusatorio. Luego se ponen en implementación los tribunales colegiados, producto de la experiencia en los programas de formación en la Escuela Nacional de la Judicatura. La Honorable Suprema Corte de Justicia entiende que era necesario trasladarme al Tribunal Colegiado de la provincia de Santo Domingo. Los tribunales colegiados son los tribunales de más importancia de primera instancia, porque ellos tienen que dilucidar los casos en toda su extensión. Llego al Tribunal Colegiado de la provincia de Santo Domingo y ahí me estaciono
por espacio de casi 8 años. Imagínense la población después que se divide el territorio del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, la cantidad de trabajo que había con un solo tribunal colegiado. Casi 3 o 4 millones de habitantes para un solo tribunal. Era prácticamente un gran reto, pero el trabajo se hizo. Hoy en día hay 4 tribunales colegiados, ya el asunto está un poco más controlado. Licenciado, ¿lo puede usar? Sí. Muy bien, señor presidente. Quería hacer una exposición sobre los motivos, ¿verdad?, con relación a las aspiraciones que me impulsan a participar en este concurso de oposición público para ocupar uno de los curules en el Tribunal Constitucional. Yo veo a la Constitución de la República en el tope de la pirámide jurídica del ordenamiento. Hemos tenido la oportunidad de haber adoptado una constitución de avanzada, una de las constituciones más modernas del bloque iberoamericano y latinoamericano. Tenemos una jurisdicción constitucional cuyas sentencias impactan a todo el ordenamiento, a todos los sistemas de la nación dominicana. Y pertenecer a ese tribunal, evidentemente, que debe ser un gran regocijo para cualquier legislador. El principal activo que tiene un juez es la convicción y el regocijo de haberse acercado a la materialización de la justicia. Y si en una controversia entre 2 particulares el juez se alimenta de esa felicidad que produce acercarse a la justicia, imagínense ustedes una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que impacta a todos los dominicanos. Esos motivos implícitos son los que en suma me motivan a querer aspirar a ocupar uno de los curules en ese importante tribunal. Además, entiendo que 15 años de experiencia más la formación académica me habilitan para realizar ese trabajo. Me pongo a disposición de ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Preguntas por este lado ahora. Buenos días, señor Fernando Fernández Cruz. Usted es el juez de primera instancia. ¿Podría usted decirnos cuáles son las causas de inadmisibilidad de la acción de amparo? Bien, la acción de amparo es uno de los mecanismos modernos y garantías de protección de los derechos fundamentales. Y en la doctrina se ha debatido mucho sobre el mecanismo de inadmisibilidad que contiene la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. Se trata de un mecanismo que debe ser eficaz y que debe ser rápido para darle respuesta a una amenaza o una vulneración o afectación de un derecho fundamental. Sin embargo, la propia ley exige que si hay otra vía más expedita o que contenga los mismos niveles de efectividad para acceder al juez, para exigirle la protección del amparo, entonces el amparo se hace improcedente. Fuera de un conjunto de casos nominados que tiene la ley, porque la propia ley dice que no se puede ir en amparo contra una decisión del Poder Judicial en materia jurisdiccional, que no se puede ir en amparo contra decisiones que tengan ciertas connotaciones de carácter político. En fin, hay ciertos casos nominados que la ley no permite ir en amparo. El tema del amparo contra decisiones judiciales está totalmente cerrado en nuestra legislación, a pesar de que la dogmática constitucional insiste en considerar que el amparo debe ser un instrumento que permita atacar cualquier acto público, porque se trata de crear una relación de protección al ciudadano y un freno al poder público. Esa dogmática insiste, pero el sistema cierra la posibilidad de que se pueda ejercer amparo contra decisiones jurisdiccionales del orden judicial. Gracias. Ya, tiene la palabra. Muchas gracias, magistrado. La Constitución del 1994 generó una novedad interesante y fue la creación de este Consejo Nacional de la Magistratura. Sacó el nombramiento de los jueces del Senado y se lo otorgó a un conjunto de representantes de diferentes órganos públicos para la elección de los jueces de las altas cortes.
el desarrollo de este Consejo ha tenido luces, ha tenido sombras, como el desarrollo de cualquier otro órgano político constitucional. Me pregunto, a su entender, ¿cree que pensando, mirando hacia el futuro, hacia una posible reforma, habrían otros mecanismos para el nombramiento de jueces de las altas cortes que sea más oportuno que el que hoy tenemos? Y si es así, ¿cuál sería? Esto en virtud de que en otros países también hay modalidades diferentes para el nombramiento de jueces de altas cortes. Sí, lo primero que voy a enfatizar es que la fórmula utilizada para la integración de este honorable consejo me parece que obedece a una línea muy positiva y que respeta el principio, no el principio, el valor jurídico del pluralismo político en la República Dominicana. Hay que comprender que la democracia representativa es la piedra angular para el desenvolvimiento de todos los actos públicos. Y la conformación de este honorable consejo tiene bastante equilibrada esa esencia del pluralismo político. Y combina en esencia, porque al fin y al cabo la soberanía se sostiene en base a una filosofía que adopta la fuerza política dominante en el momento. No hay forma de sustentar un Estado bajo cualquier esquema que no sea a través del pluralismo político. Por lo menos la mayoría de los países del mundo civilizado funcionan sobre la base de esa estructura. Tiene que haber contradicción en las filosofías para la administración del poder. Y esa misma esencia, ¿verdad? O sea, esa contradicción que existe entre las diferentes filosofías, y a través del tiempo hemos visto cómo han ido evolucionando el Estado, ¿verdad? El Estado liberal, el democrático, el Estado absolutista, sobre la base de una transformación continua del choque de fuerza filosófica para sustentar el valor jurídico del pluralismo político. Sobre esa base, entiendo que hay un equilibrio en este Consejo. Sin embargo, apunto, los paradigmas cambian. La sociedad se mantiene en un constante movimiento. A veces se cree que hay la oportunidad de mejorar y eso es totalmente positivo. Hay posturas para tratar de democratizar un poco la participación, ¿verdad?, de las fuerzas que convergen en la sociedad en la toma de decisiones para la designación de jueces en las altas cortes. Por ejemplo, he escuchado opiniones de que el Consejo debería tener un miembro o el presidente del Colegio de Abogados debería formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura, porque se trata de la selección de juristas. Y este cuerpo colegiado, evidentemente, como tiene un contacto permanente con la comunidad jurídica, debería de participar. Y esa idea es bastante positiva y la veo loable. Inclusive podríamos ampliar con una reforma constitucional el Consejo Nacional de la Magistratura para que toda esa comunidad jurídica tenga una representación en el Honorable Consejo. Pero también he escuchado que como se trata de un órgano que va a medir la capacidad académica de los postulantes a las altas cortes, que deberían participar los decanos o la cabeza de los decanos como un miembro que pueda representar a los juristas académicos en el Honorable Consejo. Y también lo veo bastante interesante. Claro, todo esto tendría que ser considerado y tendría que operar una reforma para que pueda materializarse. Diputado Camacho. Honorable, ¿cómo define usted el debido proceso y la tutela judicial efectiva? Habida cuenta de que hoy nosotros vivimos una democracia comunicacional muy activa y tú oyes por doquier que se respete el debido proceso. ¿Qué entiende y cómo define usted el debido proceso y la tutela judicial efectiva? Muchas gracias. Hablar de debido proceso y de tutela judicial efectiva es un tema de derecho constitucional bastante amplio. Además,
esos dos conceptos rodean todo el andamiaje de derechos, garantías, principios y valores jurídicos contenidos en la Constitución y en todo el ordenamiento jurídico. Pero voy a ser un poquito aterrizado con relación a la respuesta. Pero quiero que se entienda el mensaje de las diferencias que hay entre uno y otro y cómo funcionan estas dos garantías, porque no son derechos, son garantías. El debido proceso no es más que el conjunto de pasos diseñados por la ley para lograr la materialización del reconocimiento de un derecho o de una garantía. O sea, todos los derechos, para poder materializarse a través de una garantía, deben cursar un camino determinado que usualmente es materia del legislador. A pesar de que la Constitución, con su rango normativo, también contiene pautas de debido proceso. No importa la materia del derecho de que se trate, al momento de reclamar un derecho, el legislador diseña un camino, pero ese camino está diseñado para que haya protección del derecho y el derecho no desaparezca al momento de su evaluación. Eso lo vemos mucho en el derecho penal. En el derecho penal el debido proceso cobra mucha vida, porque está en juego uno de los derechos fundamentales básicos, que es el derecho de la libertad ambulatoria y el derecho de la libertad de tránsito, y tan pronto un ciudadano es privado de libertad, se activa el debido proceso. Ese conjunto de pasos para determinar si la privación de libertad fue correcta o incorrecta es lo que determina la existencia del debido proceso para poder proteger esa garantía. Hay un plazo que da la Constitución de la República de 48 horas para presentarlo ante un juez. La legislación es mucho más conservadora y crea un plazo de 24 horas. Luego de ese plazo de las 24 horas debe ser presentado ante el fiscal. Luego el fiscal tiene que agotar el plazo de las 48 horas para presentarlo al juez. Y luego esa cadena que diseña el proceso penal para llegar última ratio a una decisión sobre si la detención fue legal o ilegal, está protegida por el debido proceso. El debido proceso puede dejar sin esencia cualquier derecho. Puede hacer desaparecer cualquier derecho, inclusive el derecho que tiene el Estado de hacer persecución, porque ataca la esencia de la garantía que tiene el ciudadano y el enfoque subjetivo del derecho que tiene el ciudadano, independientemente si el hecho ha ocurrido o no ha ocurrido. Y permítame decirle, en el caso de flagrante delito, que la persona es sorprendida cometiendo el delito, de violar los plazos de presentación ante el juez o de violar los plazos para la solicitud de la medida de coerción, indefectiblemente un juez que detecte la violación al debido proceso debe anular las actuaciones, porque son garantías de las que son titulares todos los ciudadanos. Y ahí está la misión principal del juez, garantizar esas garantías. La tutela judicial efectiva de manera directa tiene que ver con el acceso a la justicia, el acceso a la jurisdicción. Y la Constitución tiene varios principios relativos a la tutela judicial efectiva. Y ese concepto se ha diseminado de diferentes maneras: tutela judicial diferenciada, tutela judicial privilegiada. Todos estos conceptos se entrecruzan para garantizar un único objetivo: el acceso a la justicia. Esa tutela judicial efectiva de la que yo estoy hablando está contenida en uno de los 13 principios también de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, porque la accesibilidad a la jurisdicción constitucional está libre de cualquier formalidad. Inclusive la propia Constitución insta a que el legislador observe que cualquier procedimiento de protección de derecho fundamental debe descargarlo de cualquier formalidad. ¿Cuál es el objetivo del poder constituido cuando coloca eso en la Constitución? Que el ciudadano tenga acceso fácil a las jurisdicciones. Creo que con estas explicaciones, creo haber explicado un poco la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Y hablar de debido proceso implica muchas otras cosas. Desde el 1530 se está hablando del debido proceso. Hay un documento histórico dictado por la reina Ana en el 1530 que hablaba de debido proceso. Muy bien. Y desde ese entonces esa figura ha cobrado fuerza y se ha convertido en una de las garantías fundamentales de cualquier sistema de derecho. Muchas gracias. Magistrado Jean Alain. Gracias, señor presidente.
Magistrado Fernández, buenos días. Buenos días, magistrado. Analizando su hoja de vida y la experiencia conocida, y a ciencia cierta que tiene una gran especialidad en derecho penal, pero vemos también que ha pasado un recorrido por el derecho constitucional, diferente formación, incluyendo también catedrático de la materia, local e internacional. Sobre todo por el aspecto internacional, me gustaría, lo más breve posible y escueto, su punto de vista sobre nuestra Constitución, espacios donde entendería usted que puede ser mejorada, si es el caso en el que pudiera ser mejorada, tomando en cuenta el derecho comparado y otros modelos de Constitución que usted ha tenido la oportunidad de conocer. Muy bien. Lo primero que voy a decir para responder su pregunta es que la Constitución Dominicana siempre ha estado llena de gloria. Desde la fundación de la República, nosotros adoptamos un texto constitucional el 6 de noviembre del 1844 que tuvo un precedente que no aparece o es muy escasa en la mayoría de los países. Adoptamos una constitución antes de haber llegado a la independencia, porque hay un manifiesto que le precede a esa constitución del 16 de enero del 1844, que se cargó de gloria porque el pueblo dominicano, ese poder constituyente, o sea, hay tanta originalidad en el nacimiento de la Constitución dominicana que surge de las mismas entrañas del pueblo dominicano. O sea, fue el mismo pueblo que ideó en ese manifiesto del 16 de enero del 1844 el contenido y el diseño de la Constitución que quería tener hacia futuro. Desde ese momento, la Constitución empezó a llenarse de gloria. Sin querer hacer una exaltación y sobrecolocar nuestra Constitución, quiero poner un ejemplo. Y la Constitución del 6 de noviembre de 1844, que luego, tantos años después, se viene a implementar con eficacia, ya contenía uno de los controles de constitucionalidad, porque había control difuso en esa Constitución. Pero además, en esa Constitución también había un catálogo de derechos fundamentales que luego siguió creciendo, porque luego en la llamada Constitución de Juan Bosch, ese catálogo de derechos fundamentales se vuelve y se fortalece. Y hoy en día esos derechos fundamentales tienen una visión, una concreción en la República Dominicana como nunca antes se había visto. De hecho, no hay forma de hablar de una reclamación constitucional donde no esté envuelta esa categoría de derecho que es muy especializada. Nuestra Constitución ha sido muy elogiada a nivel internacional. Juristas como el profesor Solozábal, Julio Llorente, el profesor García Guerrero, que son investigadores famosos en toda Europa, han sostenido que la Constitución de la República Dominicana es una constitución de avanzada y que está dentro de las mejores constituciones del mundo. Y uno de los estándares que le da esa categoría lo constituye ese valor jurídico de la dignidad humana. Fíjense que hay países que tienen el valor jurídico de la dignidad humana, pero la limitan a sus nacionales. En la República Dominicana ese valor jurídico se le reconoce al ser humano. Y eso le da grandeza a nuestra Constitución. Pero además, dentro de su estructura, la parte dogmática, la parte orgánica, la parte revisora, el apéndice, el preámbulo, esa estructura sistemática se actualizó y se considera que ese texto es un texto de avanzada. Fíjense cómo en el título 2, por ejemplo, aparecen todas las garantías, deberes y derechos fundamentales. Si usted quiere detectar si un derecho tiene la categoría de fundamental, debe moverse al título 2 de la Constitución. Ese orden sistemático fue reforzado. La Constitución española, en comparación, parece que no tuvo la suerte de tener, como tiene la nuestra, un orden sistemático organizado. Y por eso hay mucha discusión doctrinal respecto de la consideración si un derecho es fundamental o no lo es.
o si el derecho es constitucional o es fundamental, porque es una pieza clave identificar la categoría de derecho. Magistrado, hace tiempo que hemos pasado el tiempo. Si puede concluir su respuesta, conclúyela, por favor. Bien, Concluya. esa es una constitución que podemos pasarnos el día entero hablando de por qué ha llegado a ser considerada como una constitución de avanzada y que ha roto varios paradigmas en la dogmática constitucional. Muchas gracias. Gracias, magistrado, por su comparecencia y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias a ustedes.